Y bueno, la verdad que fue caótico en todos los sentidos porque se cortó la luz de golpe, nadie sabía qué había pasado, dónde Mal. estaba el corte. Ni siquiera Guillermo Caporalini sabía. Mirá que No, nosotros le sí, preguntamos sí. enseguida. No, la verdad que no tengo ni idea, Carlito, le decía por Carlos, viste, Carlos de Amaral le consulta sí, siempre. sí, no. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Sí, bueno, eso, la lluvia. Yo fui al acto de la escuela especial, que bueno, quiero decir que la verdad un edificio maravilloso. Siempre felicitar a todo el equipo docente de ahí porque tienen un corazón enorme, una Increíble. vocación maravillosa. Vos, Lucho, perdón que te acordé, vos que has andado por todas partes y demás, ¿cómo ves a este edificio? ¿Está bueno en comparación a otros? Y para mí me parece primera generación, Bien. es de lo mejor. Y la verdad que además, porque no solo tiene que ver con los edificios, ¿no? Claro. Hubo ahí como creo que el viernes hubo un acto, me parece que vi en el Instagram, y el día lunes fueron algunos funcionarios, ¿no? La verdad que, bueno, uno cuando ve esto, está buenísimo que la política, hablando en general, ¿no? De los distintos funcionarios, los gobiernos, se pongan de acuerdo en objetivos comunes, ¿no? Claro. Y la verdad que la labor de la escuela especial es principalmente por su personal. Bien. Como toda institución educativa, el edificio creo que representa claramente la vocación, el trabajo y el empeño que tiene el personal docente. No, tremendo, el laburo que hacen desde Claudia Salinas. Es impresionante. Y bueno, la verdad que en el acto fue muy raro porque de golpe empezaron a hablar. Bueno, al comienzo teníamos luz, después se cortó la luz, empezó a llover y golpeaba el agua contra las chapas. ¡Upa! Y no se Y ahí te escuchaba. dormías. Nah, Vos veías que sí, ¿no? Parecía, viste, cuando ponía el televisor en mute, hablaba la gente y más o menos todos cazábamos cuando terminaba de hablar, aplaudíamos, pero no sé qué dijeron, la verdad, pobre. Y se esforzaban la garganta, además, que No. por ahí imagino que después le habrá dolido la garganta. Ay, Dios. Y bueno, y después terminamos comiendo ahí sanguchito, bueno, yo le digo cara sucia, no sé, creo que ustedes le dicen bizcochito. Con ¿Cara sucia se azúcar dice en negra. Córdoba? Sí, la cara Mirá. sucia es la cara sucia es lo que ustedes le llamarían el bizcocho con el azúcar negro arriba. Ah, Y tenemos ok. la cara sucia negra y la cara sucia blanca. Pará, ¿y la tortita negra cuál sería? Esa es la cara sucia. Nosotros decimos cara sucia. Mirá vos. Pero bueno, sí, viste, acá, bueno, Mosquito siempre me corrige cuando voy, viste, yo le pido criollito y no, dice, esto es bizcochito. Claro. Y la verdad que para nosotros... Bienvenido a Santa Fe. Sí, para nosotros el bizcochito debe ser redondo, no cuadrado. El cuadrado del criollito. Mirá vos, Lucho. Y así deben tener, ¿o Sí, no? sí, ni hablar. Sí, pero bueno, siempre hay todo un Estos tema. Sí, cordobeses. sí. Y en realidad, claro, para nosotros la tortita Sí. sería la de los mendocinos. Ah, mira. Viste, el mendocino, bueno, el sanjuanino también come la tortita, Mirá. que es un bizcocho ovalado. Eso para mí Wow. sería la tortita. Pero Claro. bueno, viste, son Pará, estas cosas. yo tengo que indagar en este mundo porque a mí me encanta, ¿viste? Me gustan los dialectos y demás. Por ejemplo, no sé, ¿a qué otra cosa llaman diferente que vos te encontraste acá con otro nombre? Y Ponele? no hay rasquetas acá. Y La eso qué sería? rasqueta es como sería como un bizcocho, lo que le dicen bizcocho, que tiene el cuadrado del bizcocho y al costado tiene como una almohadita. Parece como una cama, ¿viste? Mirá. Y esa almohadita es maravillosa. Cuando vos haces un sándwich, es como que corta y la almohadita esa es para comer como un plus, como un sanguchito bis, digamos. Mirá. O si no, eso con manteca va como piña, ¿viste? Lucho. Bueno, después sí, tenemos varias cosas. Ahora no me estoy acordando bien, pero hay varias diferencias en torno a, sobre todo el rubro de la panadería, pero... Lucho, pará, ponele, ¿y en cortes de carne?
Y no, creo que la carne es bastante parecida. Porque viste que en Buenos Aires tenemos diferencias ahí. Sí, no, es más parecido Mirá, a acá. bien. Sí, los porteños, viste, le cambian el nombre, es el mismo corte, pero le mismo. cambia el nombre. Claro. Sí. Pues la faldita, todo lo Sí, mismo. Sí, Ok. sí. Bien, Sí. bien, como para saber, viste, para Sí. conocer un poco. Y bueno, ahora te voy a la sierra, va a preguntar. Calculo que hay, en realidad el criollito es de los riocuartenses, más de ese lado. Ajá. En Córdoba es el criollo, Mirá. o pan criollo se puede decir, pero si decís pan criollo se nota mucho que soy de afuera. El criollo. Y en Córdoba, dentro de Córdoba también hay diferentes... Y claro, sí, porque una cosa es Córdoba para el norte y Claro. Córdoba para el sur. Córdoba para el sur es más parecido a acá. Bien. Y Eh, para ma- el norte, parecido a para el norte, Santiago, ¿qué? Sí, o Catamarca, La Rioja, Mirá. más así. Wow. Incluso la tonada cambia. Y bueno, ustedes acá para este lado, todo lo que es la zona de San Francisco, hablan como santafesinos. Claro. Y después tenemos acá en las 7, la Bulaye, que ellos le dicen la Bulaye. Y ¿viste? Son La como Bulaye. provincia de Buenos Aires, son así, Claro. una cosa media. De una mezcla de todo, ¿no? Y sí. Mira, Sí. y ya Córdoba para mí es la Carlota en adelante, ¿o no? Porque Arias No. también, Arias parecido a nosotros. Y claro, sí. Bueno, Arias es Córdoba, ahí pasás la Claro. provincia. Está Pero vos lejos, escuchás lejos. a un oriundo de Arias y no te habla como cordobés. Habla Y- como santafesino. Sí, no me ubico tanto. Bueno, tenés Arias, después tenés Alejo y Canals. Canals sí habla como... Canals es más tonado, ¿no? Sí. Pará, está Canals y Corral de Bustos, ¿para qué lado queda? También por ahí. También, Ajá. claro, pero no por la 8, sino que te metes para adentro. Claro. Sí. Ya sí. los corralenses también hablan con la tonada. Y claro, es que en realidad toda esta zona, ¿no? Nosotros hacemos las divisiones políticas, geográficas, pero pensemos que esta zona era... La gran diferencia es que la inmigración que vino a parar a toda esta zona Sí. eran pequeños chacareros que arrendaban. Y Mirá. eran tierras que se arrendaban. Y para el sur de Córdoba, la parte más sur de Córdoba, fue a parar la inmigración que en aquel momento tenía menos plata, que no podía arrendar acá, pues no le daban los números y le daban tierras, que eran tierras que había que ponerse a laburar mucho más, y eran mucho más baratas y extensiones más grandes de tierra. Por Claro. eso también hay campos mucho más grandes para aquel lado que para acá. Ah, mira, no saben, va. Sí. No tenía esa cuestión. Mira, hola Tato, sí, la rasqueta es la misma que el bizcocho, pero hacerlo más grande sale más esponjoso, con paleta y queso al horno es lo mejor. Sí, totalmente. Nos dice Diego Román esto, Sí. hermano de Alberto. Ajá. Así que le mandamos un abrazo a Claro. Dieguito. Sí, no, Vamos, Diego. La rasqueta es una barbaridad. Toda esta familia, los Román, Todos panaderos. panadero, no, y la tienen clarísima. Sí. Bueno, yo soy fan, no sé, estará mal hacer chivo, pero yo lo voy a decir. Yo soy fan de las palmeritas. De ahí. Mirá. Sí, son problemáticas porque tengo un consumo problemático de palmerita. A veces tengo que esquivar ir a la panadería porque no, se me complica. El consumo problemático de palmeritas. Sí. Mirá vos. Son muy ricas, son conflictivas porque la verdad que uno... Vos decís, como media. No comes nunca media, comes una y si podés comes dos. Y no sé si no llega a la tercera, ¿viste? Media docena. Sí. Pará, ¿y la palmera la comés de una así o la vas desarmando, Lucho? Y hay que ir desarmándola, Sí, claro. sí, Sí, la sí, palmera se desarma. Sí. Sí, claro. Y bueno, y a veces hace las palmeritas chiquititas los fines de semana. Oh, Y no, eso es no. criminal porque vos comprás la bolsa y empezás a comer hasta que no le ves final. No tenés idea de la cantidad que vas comiendo. No. Bueno, está bueno saber Sí, esto. sí. Me encanta. Bueno, no sé a lo que Sí, venimos. lo más saludable de pasar por la panadería es decirles chau. Sí, mal, listo, no quedarte. No, Claro, tremendo. Sí, y bueno, estos días son para esas cosas. ¿no? Claro. Bueno, Estos días. vamos a hablar del tema del día. Vamos. Bueno, hay un tema que va atravesando distintas épocas, va tomando dimensiones sociales distintas, filosóficas, Bien. y siempre ha sido un tema recurrente de las preguntas filosóficas y no filosóficas. El tema del amor, ¿no? Desde la antigua Grecia, donde se hablaba de algún tipo de amor
muy romántico, el famoso amor platónico, que refiere, en realidad no refiere a Platón, ¿no? Sino a esta idea de el amor en donde lo basaba Sócrates al amor en la amistad, en ese vínculo fraterno. Claro. Los romanos, luego que le dieron al amor una entidad, el matrimonio, para los romanos se llamaban los consortes, ¿no? Ok. Iniciar una relación o Los casarse en consortes. aquel momento era ser consorte, es Como decir, Camila. correr la misma suerte, ¿no? De ahí viene lo que hoy en los edificios o en los caminos se llaman los consorcios, ¿no? Mirá. Bueno, los consortes, ¿y qué significaba ser consorte? Bueno, en la antigua Roma, el consorte era que vos corrías la misma suerte que tu pareja. Y no solo en la vida, porque, por ejemplo, en la antigua Roma, me refiero a la Roma anterior a la época de la República. Bien. Roma duró 6 siglos, ¿no? Wow. Fue el imperio más grande del mundo, mal que les pese a los chinos o a Estados Unidos por hoy, duraron más los romanos. Y los romanos tuvieron 3 tipos de formas de gobierno que podríamos describir básicamente, ¿no? La primera era la monarquía, la segunda fue la república y la tercera está dividida en dos, el dominado y el imperio. Pero podríamos definirla como el imperio. Bien. En la época de la monarquía, Roma venía todavía con una historia muy cercana a lo que había sido la cultura griega. De hecho, los romanos fueron los grandes adaptadores de la cultura, ¿no? Bien. A punto tal que la religión hoy católica es católica apostólica romana, algunos lo ponen en discusión, pero porque viene de todo lo que absorbió el imperio romano con Constantino de aquella iglesia. Pero volvamos a lo nuestro, ¿no? A esta idea de los consortes. ¿Por qué tenían que ser consortes? Porque en aquella época de Roma, por ejemplo, una deuda te la cobraban a vos, pero si vos por X motivo no la podías pagar o morías o pasaba algo, tu consorte se debía hacer cargo. Y así con todas las cosas, ¿no? Entonces, la idea del consorte, que estaba relacionada al amor, había todo un ritual en el casamiento para los romanos que Claro. tenía que ver con, por ejemplo, la dote, que eso después en algunas películas lo vamos viendo, que también eso sobrevivió incluso hasta la Edad Media. El amor tenía que ver no solo con el sentimiento, sino también con otra cuestión que tenía que ver con la supervivencia, con lo económico. Ajá, tipo matrimonios arreglados. O matrimonios arreglados, matrimonios que tuviesen la capacidad de pagarte tu vida. Ok. Entonces, para los romanos existía la forma de la familia para los romanos, sobre todo, bueno, en la aristocracia. Claro. ¿Cómo estaba compuesta? La familia romana era el pater familias, que era el hombre. De ahí viene esta idea que hoy, viste, se pone como una verdad revelada, el hombre proveedor. Bueno, el pater familias era el hombre proveedor. ¿Quién era el pater familias? Porque esto cualquiera diría, hoy pensaríamos, bueno, vos tenés tu pareja, entonces vos sos el pater familia de tu familia. No, no era así. Ok. Por ejemplo, el pater familia era el que tenía el acceso a la propiedad. Los romanos creían en la propiedad privada. Bien. Y el resto de los miembros de la familia dependían del pater familias. Wow. Entonces, por ejemplo, suponete que el pater familia fuese tu padre o tu abuelo. Sí. Si él tomaba una deuda,
la debía pagar. Y si no, otro pater familias podía cobrarse esa deuda con un miembro de la familia. Uy, no. Pensemos esto, había una herramienta para cobrar las deudas que tenían los romanos que se llamaba la manus iniectio, que quiere decir algo así como tomar con la mano aquello que me pertenece. Wow. Entonces, por ejemplo, vos debías determinada cantidad de vacas porque las habías prometido y hiciste otro negocio. Entonces el tipo podía venir y tomarte, esta era la idea, que te tomaba y te llevaba, eso era la manus iniectio, y te llevaba a una plaza pública durante determinada cantidad de días para ofrecerte y decir, bueno, acá está Luciano, ¿quién paga la deuda de Luciano? No, mirá vos. Sí, entonces, por ejemplo, venía otra persona X y pagaba mi deuda, entonces yo pasaba a depender de esa persona. O sea que si vos debías... si vos debías y no pagabas, se te primero terminaba tu estaba vida. la manus iniectio. Si pasado un tiempo esa manus iniectio Sí. no funcionaba y no conseguías a alguien que pague tu deuda, lo que sucedía era que vos podías pasar a ser esclavo hasta pagar la deuda de esa persona o un miembro de tu familia si vos, por ejemplo, eras Claro. una persona mayor y no podías Y no ser servías. útil. Claro. Podías decir, bueno, acá está mi yerno o mi hijo, vaya No, y, mirá. bueno, y trabaje en el campo hasta que se pague la deuda. Wow. ¿Era hasta, se terminaba cuando pagaba la deuda o...? Cuando pagabas la deuda. Ay, a veces la deuda era claro, infinita, vos- ponele y chao. o sí, o generalmente, en realidad ahí intervenía un juez o un pretor. Ah, De ahí estaba el derecho. Estaba regulado, che. Sí, sí, de ahí estaba el derecho romano. Esto Bien. posteriormente se fue cambiando. Pero a lo que voy es con esta idea del consorte, ¿no? Bien. Entonces, viste que ahora hay una festividad que se celebra o que algunos no la celebran o que la toman medio en chiste, que es el San Valentín. Uy, sí. Bueno. Ah, San Valentín, ¿qué hacía? ¿Cuál era la función de San Valentín? yo le leía la historia, pero no me la acuerdo ahora. Bueno, San Valentín cometía el mayor acto de rebeldía en Roma. Claro. ¿Cuál era el mayor acto de rebeldía? Le valió su vida. Casar a la gente por amor. Exacto. Cuando vos no tenías la dote y te querías casar, en Roma las leyes te exigían tener la dote para tener tu consorte. De lo contrario no te podías casar. Wow. Entonces los casaba de forma ilegal. Mirá, claro, era como O una legal, especie de sacerdote, ¿o no? claro, era legal ante los ojos de Dios, Claro. pero ilegal ante la ley romana. Le costó la vida igual con el emperador. Esto le costó la vida, ¿no? Qué tiempos distintos, ¿no? Hoy parece ser que el matrimonio es algo a lo que se le teme o se dice que es complicado. Mirá. Bueno, acá tenemos una idea de esto del amor, ¿no? Después con el tiempo, el amor ha ido teniendo distintas etapas, distintas visiones. Cuando se dio la revolución industrial, el mundo comenzó a avanzar hacia el capitalismo, hacia un capitalismo muy primitivo, y en ese capitalismo, a diferencia de la época de los reyes, donde la vida humana solo estaba tomada por el rey, los reyes, por ejemplo, hay una película que la recomiendo, Corazón de León. Oh. Bueno, los reyes o los señores feudales, en general, por ejemplo, si vos te ibas a casar ya no se pagaba la dote, pero si vos eras plebeyo, lo que hacía era el señor feudal venir y tener sexo con la mujer antes de que vos te cases. No, tremendo, Dios mío. Bueno, esto es parte de la historia, Claro, ¿no? sí, sí, sí. De ir comprendiendo hacia dónde va este tema de las relaciones. En la etapa industrial comienza otro proceso con la urbanización Sí. y por tanto el capitalismo empieza a necesitar mano de obra. ¿Quiénes eran las manos de obra más baratas en las fábricas? Mujeres y niños. Claro. Entonces comienza una visión que es la visión de tener muchos chicos. Oh. Tanto las clases altas como los sectores más pobres eran quienes más hijos tenían. Las familias grandes. Los que menos hijos tenían eran los comerciantes, Claro. que son los que hacen la revolución burguesa, ¿no? Sí.
Y bueno, a posterior de esto, cuando se da la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Liberal, burguesa también en lo económico, pero es la Revolución Liberal, hay tres ideas fundamentales, ¿no? Que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desde esta corriente liberal hay una corriente liberal que nos lleva a lo que es hoy el capitalismo, e incluso este capitalismo salvaje al que le llaman el libertario, que es meramente economicista, pero que es tremendamente obstructivo de las relaciones y de las personales y de la vida, ¿no? Pues, la verdad que uno dice, bueno, es un gobierno que dice ser liberal y cada vez impone más formas estrictas a la familia, ya no se aceptan ciertas cuestiones. Bueno, en el medio de eso, una desviación del liberalismo, o una desviación, una rama del liberalismo, son los anarquistas. ¿Y los anarquistas qué proponían? Bueno, los anarquistas empezaron a pensar otras formas de relacionarse. A la vez también dijeron, hay que enfrentarse al capitalismo con una violencia inusitada. A partir de allí comenzaron los boicots en las empresas, las bombas, los asesinatos, ¿no? Los anarquistas vivían, hay un libro que recomiendo que es La vida de Severino Di Giovanni. Bueno, él, su gran amor fue América Scarfo, una mujer más joven, que hoy seguramente sería cuestionada la relación de Severino y Américo, pero fue un amor, creo yo, muy sincero. En el libro están las cartas, con un respeto enorme, toda su familia lo aceptó. Severino tenía una esposa, hijos, él escribió un diario que se llamaba Cúlmine. Wow. Pero esto ya es siglo XX. Nos vamos a ir más atrás en el tiempo. Los anarquistas comienzan en el siglo XVII, XVIII a pensar otra forma de relacionarse. Y hay un experimento que se llama la Colonia Cecilia. Que se da en el Brasil. Una experiencia que tiene que ver con la vida en comunidad y con el amor libre. La comunidad anarquista esta es la primera experiencia real, concreta, de amor libre, que fracasó por muchos aspectos. En Brasil, en aquel entonces, la corona de Brasil tenía la misma idea de Sarmiento de traer extranjeros, de traer europeos a poblar Brasil. Entonces les otorga una zona de tierra para cultivar. En esa colonia, por ejemplo, había ciertas discusiones, como por ejemplo si había que tener reglas o no. Imaginemos, ¿no? Una comunidad entre anarquistas y comunistas donde decía no debe haber reglas, otros decían debe haber reglas. Claro. Entonces se dieron distintos experimentos. Mirá. Por ejemplo, el manejo de la cocina, que fue una de las cosas que generó problema, y que tiene que ver con las relaciones o con la vida en comunidad y con la vida en una familia, ¿no? ¿Quién abre cocina, la heladera? Claro. ¿Quién cocina? ¿Quién lava los platos? ¿Quién consigue el alimento? ¿Quién prepara el alimento? ¿Y quién limpia la comida? Bueno, todo este tipo de situaciones llevaron a que esa experiencia fracase. Fue una experiencia donde hay cartas que se pueden buscar en internet, donde cuentan cómo eran estas relaciones. De hecho, hay una historia que trata de una mujer que está con su marido acepta que ella esté con otro hombre, tiene hijos con ambos hombres, y bueno, es una experiencia donde en los relatos, se pasa de la angustia a la esperanza. Fue una experiencia que rompió los cánones o los parámetros. Luego llegamos, como te decía, al siglo XX, donde se ponen nuevamente en discusión por parte de los anarquistas. Pensemos que esto es entre 1910 y 1930 en la Argentina y también en Europa algunos años más hasta la Gran Guerra. Y es una experiencia que también termina fracasando, pero que tomaba el amor como el símbolo máximo de la revolución. Bien. Experiencia que es luego
replicada en la década del 70, las ideas de los 60, de los 70, donde nuevamente se vuelve a poner el foco en algunas cuestiones, como por ejemplo en la revolución hippie con el amor libre, nuevamente. Vuelve eso, digamos. Donde tenemos la experiencia de Woodstock en Estados Unidos. Claro. La experiencia, sin ir más lejos, ¿no? que la pregonaba el mismo Lennon con Yoko Ono. Luego hay otras variantes que surgen de lo que es en el 68 el Mayo francés, y empieza a darse todo un debate en la generación del 70, hoy tan cuestionada y castigada, sobre el ideal del amor, ¿no? El amor en el proceso revolucionario. Y esto vale la pena tenerlo en cuenta. Muchas de las historias que hoy vemos, que las defenestran tristemente por ignorancia, creo yo, más que por odio, de lo que fue la década del 70, y cuando aparece un nieto, ¿no? Un nieto restituido, muchas veces no surge la pregunta porque en realidad hay un prejuicio en la sociedad, un prejuicio que tiene que ver con asociar eso a lo político o poner como lo malo en lo político para otros. Y la verdad que detrás de esos niños y niñas que nacieron en el cautiverio, en la muerte de sus padres, hay una pregunta profunda por el amor, que es ¿cómo es el amor en tiempos de revolución? En un contexto donde existía la lucha armada y vos pensabas que se iba a construir un mundo mejor y aceptabas tener una pareja viviendo en la clandestinidad. Claro. ¿No? Y esta pregunta entonces también envuelve nuevamente a decir, bueno, ¿cómo era el amor? ¿Cómo era el compromiso de ese amor? Claro. ¿No? Muchos hijos de desaparecidos a veces se preguntan, bueno, mi papá o mi mamá eligieron esto por mí, lo eligieron por ellos, fueron un poco egoístas, ¿no? Y esta es otra mirada del amor, a la que a veces no hacemos referencia, porque generalmente se dice, apareció el nieto, siento tanto, historia de tal y tal, y lo que dejamos ahí. Bueno, claro, a veces parece un número vacío, digamos. A veces parece un número vacío, o a veces parece un mármol, claro, un bronce, ¿no? Sí. Y digo esto, ¿no? Ese proyecto de vida. Hay muchas películas que cuentan estas historias. Infancia clandestina es una que recomiendo ver. Pero nuevamente esta pregunta, ¿no? Yo voy a contar una historia más familiar. En julio del 75, mi papá y mi tío son detenidos. Ellos vivían con mi mamá y mi tía, ambas embarazadas. Mi primo nace en septiembre. Mi mamá se queda viviendo con ella, sufre allanamientos, persecuciones, un terrible allanamiento para dos mujeres, una con un bebé recién nacido. Ay, Dios. Y mi mamá embarazada. ¿Dónde vivían, Lucho? En Río Cuarto, en las 320 viviendas, al lado de lo que es hoy el puente Filloy. Bien. Y hay un allanamiento que sale en los diarios tremendo. Mi papá ya estaba detenido igual que mi tío. Allanamiento con ejército, Unimog, federal, Fuerza Aérea, Policía de la provincia. La verdad que un aparato enorme. Mi mamá se va con mucho miedo, eso le despierta una enfermedad que es la que la lleva a la muerte, ¿no? La diabetes. Y el gran estrés que le produce esto le despierta la diabetes. Y eso fue en diciembre del 75. En abril del 76, mi tío, el más chico, Diógenes, se había escapado, y mi tía era militante, también había militado, todos ellos. Mi tío estuvo a cargo de la campaña de Cámpora por el Partido Peronista Auténtico. Wow. Llevaron a Cámpora a Río Cuarto. Hay un informe, si algún día van a conocer la D2 en Córdoba, que es un museo que está al lado de la Plaza San Martín, donde funcionaba el área de inteligencia de la policía. Hay un documento donde habla de la organización, ahí aparecen todos los Giuliani, son todos parientes míos los Giuliani que aparecen ahí. Mirá vos. Y bueno, y cuentan del acto son documentos que pudieron recuperar. Y bueno, mi tío decide volver, él se había
había realizado lo que se llamaba el exilio interno, estaba en Ok. la clandestinidad, decide volver, ir a buscar a mi tía para Uy. casarse. No, Mi qué tía historia. trabajaba en cooperativa médica y cuando sale, tienen la malísima suerte que había un policía de la federal No. que sale y van junto con mi abuelo y los enganchan y los detienen. Bueno, Oh. esto los llevó a separarse, los dos por suerte están vivos, siguen juntos. Y ellos logran, por medio de la justicia, hacer el casamiento estando presos. No me digas. Se casan estando presos. Wow, qué historia. Claro, bueno, entonces esto también para dar un marco, ¿no? Porque a veces Claro. el amor se lo idealiza, se habla a veces muchas cosas en abstracto del amor. Sí. Y el amor tiene que ver, creo, con el momento real y con las decisiones que vos tomes en ese momento real. Y a veces lo que parece ser ultraconservador, antiguo y la mar en coche, como el casamiento, puede ser revolucionario. Ok. ¿No? Vuelvo a la historia de San Valentín Sí. y vuelvo a la historia de mis tíos y a la historia de otros militantes que a lo mejor no llegaban a casarse o se casaban y perdían la vida en ese proceso y a veces el nacimiento de sus hijos. Y es lo que a veces se tiene un poco olvidado, ¿no? Que cuando aparece un nieto restituido, hubo un amor detrás, fue un proyecto de amor, no un proyecto de violencia, como piensan algunos, y tampoco fue un proyecto egoísta. Entonces, digo esto como para pensarlo, para pensar hoy las relaciones, pensar esto del amor. Uno a veces en redes ve cosas que sí, que son en cierto modo graciosas, que hacen referencia a lo tóxica de una relación. Bueno, esto de lo tóxico también es muy nuevo, ¿no? Se lo debemos Es de estos tiempos, ¿o se no? lo debemos a Estamateas. Pero bueno, digo, hay historias de amor que a veces no tienen final feliz, pero la historia es feliz. O a veces hay historias de amor feliz. Y digo esto porque, claro, muchas veces nos enteramos de las malas historias de amor, ¿no? Claro. Del hombre que asesina a la mujer en un hecho de violencia, de la mujer que asesina al hombre violento, pero también existen estas otras historias. Yo soy un optimista del amor, siguiendo al presidente que él es un optimista tecnológico, yo soy un optimista del amor. Yo creo que el amor es la clave de las relaciones humanas, ¿no? Ok. Y en todo sentido. Hay un filósofo de la década del 70 Sí. que escribe sobre el amor y que un miembro de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fueron los filósofos judíos que tuvieron que emigrar y que habla de el eros y la civilización. Se llama Jürgen Habermas, el filósofo. Bien. Y en Eros y Civilización dice que nuestra civilización, hay dos impulsos, ¿no?, para el psicoanálisis, el eros y el tánatos, el impulso violento, o más que violento, el impulso de lo... Sí, sería un poco lo violento, pero no lo violento de violencia hacia alguien, sino el impulso de muerte, y el impulso del eros, que es el impulso vital, el impulso erotizante. Y él dice que nuestra sociedad es demasiado tanática. Wow. Y lo vemos en la forma de los modos de producción, Claro. en el trato que tenemos con la tierra, en el trato que tenemos en la sociedad en sí misma. Y bueno, y deja un poco la pregunta de si se puede llevar adelante este impulso del eros en una sociedad para convertirla en más ideal. Él cree en una... habla junto con otro filósofo, Apple, de la comunidad ideal de diálogo. Y dice, debería haber una comunidad ideal de diálogo que represente a todos. La verdad que es un poco idealista, es muy difícil representar a todos, pero la idea es muy interesante porque habla de poder
decir, bueno, tratemos de lograr el diálogo entre todas las partes, dejar un poco el ego de lado, Bien. entender que el amor también es comprender, tener empatía hacia el otro, ponerse en su lugar. Hace unos días sucedió algo y leí muchas publicaciones, sé que es algo más relacionado a lo político, pero lo quiero traer a esto porque tiene que ver. Se habla mucho y se ha hablado mucho de discursos de odio, ¿no? Sí. Hay distintos discursos de odio, pero parece ser que hay algunos discursos de odio más válidos que otros. En Palestina murieron infinidad de niños pequeñitos recién nacidos. Tremendo. Ahora llegaron los restos de 2 hermanitos y la verdad es que se declaró duelo por ellos. La guerra es todo lo opuesto al amor. No hay amor en la guerra, ¿no? Es el tánatos en su máxima expresión. Y la verdad es que, siguiendo a Habermas, en la guerra no hay civilización. La guerra saca el impulso más primitivo, ¿no? La supervivencia. Y la verdad es que cuando uno leía, se preguntaba, yo me decía a mí mismo, entonces deberíamos aceptar el duelo por estos niños, pero no aceptamos el duelo por otros. Y Claro. también hay niños que mueren todos los días en esta Argentina o casi todos los días producto de situaciones como la inseguridad, la violencia, la desnutrición. Dios mío. Entonces yo me pregunto si en realidad no deberíamos preguntarnos un poquito más sobre el tema del amor en la sociedad, ¿no? Y qué significa el amor. Porque a veces, bueno, yo tengo mi religión, no soy el que más cumple con la religión, la adapto un poco a mis creencias, que tal vez está mal o tal vez está bien. Yo creo en el vínculo con la divinidad. Y preguntarse si el amor es Dios, como lo pregonan las religiones, Dios, Buda, lo que le querramos llamar, ¿no? ¿Por qué no hacerlo carne en lo humano, ¿no? Claro. ¿A dónde está el amor? Hay una canción muy buena de Black Eyed Peas que se llama Where is Love? Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Y hacen un signo de pregunta, ¿no? Siempre la vemos con mi hijo, con Miquean, y yo le digo, tendríamos que salir a pegar de nuevo esto y recordar lo que dice esa canción, porque en un mundo que está dominado por la violencia, donde parece que la violencia es la respuesta a la violencia, ¿a dónde está el amor, no? ¿Y dónde vale el amor? ¿Dónde están esos proyectos? Claro. Contaba, ¿no? El acto revolucionario de Valentín que lo llevó a morir. Tremendo. Y bueno, y hoy está banalizado. Claro, porque en aquel momento el emperador quería soldados solteros también. Solteros, sí, claro. Y bueno, ¿y qué buscan las empresas? Claro, es verdad. Hombres y mujeres solteras, Sí, ¿no? sí, tal También cual. es todo un debate. Obviamente va a haber gente que te va a decir, no, las mujeres se tienen que empoderar. Bueno, sí, se tienen que empoderar. ¿Hay derecho a elegir no ser madre? Sí, hay derecho. ¿Hay derecho a elegir no ser padre? Sí, hay derecho. Ahora, una cosa es la decisión individual, otra cosa es pensar qué es lo que quiere el sistema.